Permítame también invitar al doctor Martín Oyaguren Miranda, de nacionalidad peruana, quien es médico especialista en infectología, es miembro de la Sociedad Peruana de Infectología y de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, es infectólogo de la UCI del Hospital Nacional Edmundo Rebagliati de Salud en Perú, el cual el día de hoy nos va a dar la charla respecto a manejo de las infecciones por gérmenes resistentes, un tema muy importante en el manejo de los pacientes, de nuestros pacientes con sepsis. Damos la bienvenida y dejo en la palabra al doctor Martín Oyaguren. Buenas con todos, mi nombre es Martín Oyaguren Miranda, yo soy infectólogo del Hospital Rebagliati y en esta oportunidad vamos a tocar brevemente el enfoque de manejo de las infecciones por gérmenes resistentes en la población gestante. Para esta presentación nos vamos a referir básicamente a tres grupos de patógenos: Pseudomonas aeruginosa multiresistente, Acinetobacter baumannii multiresistente y las enterobacterias productoras de carbapenemasa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, entre otras. Entonces, para poder manejar desde el punto de vista terapéutico estos patógenos, tenemos diversos arsenales en nuestro medio. El primero de ellos, el más comúnmente utilizado, son las polimixinas. Dentro de esta está la colistina. Lo que tenemos que recordar que la colistina se presenta comercialmente como colistimetato sódico, y esta es una prodroga, es decir, esta es inactiva y requiere ser metabolizada, requiere ser transformada a la forma activa colistina base. Por lo tanto, esta parte es muy importante para poder definir la dosis y los tiempos de administración. Recordar que la polimixina o la colistina, si es que la utilizamos, no es porque sea la mejor opción terapéutica, sino que desafortunadamente es la única que nos queda. Es decir, no es el mejor antibiótico, lo utilizamos porque no tenemos otras opciones o otras alternativas que utilizar. Si tuviésemos alguna otra alternativa, siempre vamos a preferir a la otra alternativa. Tiene buena actividad contra bacilos gram negativos, pero recordemos que no tiene actividad contra Proteus y contra otras bacterias nosocomiales como Serratia, Providencia, Burkholderia, Helicobacter, Aeromonas, Morganella. Carece de actividad contra gram positivos y tampoco tiene actividad contra anaerobios. Desde el punto de vista de PK/PD, la colistina se comporta como una droga que depende de área bajo la curva sobre el micro. ¿Qué significa esto? Que para tener un efecto terapéutico adecuado, una mejor muerte bacteriana, a mayor dosis, mayor efecto terapéutico. Entonces, colistina debemos de administrarlo de tal forma que la dosis siempre sea la mayor posible para cumplir su parámetro farmacodinámico. Yo les mencionaba que el colistimetato tiene que ser transformado o metabolizado a colistina base, que es la droga activa. Y en este proceso de transformación que se realiza en el organismo, se pierde tiempo. Recordemos que es un paciente en cuidados intensivos con proceso infeccioso severo y que requiere que la terapia antimicrobiana sea la más oportuna posible. Entonces, para acortar este tiempo de metabolismo, este tiempo de administración, tenemos que dar dosis de carga. Si no administramos con dosis de carga, no vamos a tener respuesta terapéutica adecuada. El tercer punto en relación a la colistina es cuál es la dosis que tenemos que administrar. En la colistina, si lo revisamos con las dosis de décadas atrás, vemos que son dosis bajas. Si revisamos lo que dice el inserto del producto, son dosis bajas, y de un tiempo a esta parte se ha tratado de buscar la mejor dosificación desde el punto de vista de PK/PD para lograr el efecto terapéutico que estamos buscando. En el slide que ustedes ven es una presentación de un modelo matemático para una dosificación en la que consideran primero que es colistina base, no colistimetato, lo que estamos dosando, la concentración plasmática al cual es nuestro objetivo y sobre el peso ideal en kilogramos, tanto para la dosis de carga como para la dosis de mantenimiento.
Por ejemplo, para una concentración de 2.5 miligramos por mililitro, una persona que pesa 55 kilogramos, y una depuración de 40 mililitros por minuto, la dosis de carga utilizando esta fórmula saldría de 275 miligramos de base, y la dosis de mantenimiento 225, al cual podemos dividirlo 3 o 2 veces al día. Entonces, de esta forma, la colistina se va a utilizar tratando de aprovechar en máximo sus propiedades justamente para tratar de vencer los mecanismos de resistencia. Si bien su talón de Aquiles de la colistina es justamente no ser la mejor opción, el otro problema son los efectos secundarios. Este es un estudio que se hizo retrospectivo en la UCI de mi hospital años atrás, en la que trataban de ver los efectos secundarios, alteraciones bioquímicas básicamente de la función renal en aquellos pacientes que recibieron colistina, y como ustedes pueden ver, la creatinina se encontraba alterada casi en la mitad de los pacientes que recibían colistina, en el 46% de ellos. Y desde el punto de vista de respuesta terapéutica, según este estudio retrospectivo, solamente el 33%, es decir, la tercera parte de pacientes, se encontró una respuesta favorable, mientras que una tercera parte fue desfavorable y la tercera parte restante indeterminada. Otro grupo de colegas trataron de hacer un estudio, pero ya en forma prospectiva en los siguientes años, para tratar de justamente buscar los efectos secundarios a nivel renal, y con otra metodología un poquito más ajustada, y como pueden ver en el slide, el 20% presentaba nefrotoxicidad asociada a la colistina. Entonces, si bien nuestro objetivo terapéutico es lograr la máxima dosis posible para tener la mayor erradicación bacteriana, no es posible incrementar la dosis dado el potencial de nefrotoxicidad que se puede presentar en pacientes, especialmente en la UCI. En este mismo grupo del estudio prospectivo de pacientes de cuidados intensivos, la evolución no favorable más o menos fue en el 60% de los pacientes, exactamente 58% de ellos. Entonces, la colistina tiene sus pros y sus contras, y no siempre es la mejor opción que podamos utilizar, y se apela o se busca una forma de optimizar esta asociándolo a otros medicamentos, otros antibióticos. El problema es que no tenemos un antibiótico al cual podamos asociarlo adecuadamente para lograr el efecto terapéutico, ya que recordemos que estos patógenos son multiresistentes, son resistentes a varias familias de antibióticos. Entonces no tenemos una droga sensible que pueda ser asociada a colistina para potenciar su efecto terapéutico. La mayoría de los casos son drogas resistentes a las cuales asociamos colistina, y por ejemplo, en la experiencia en mi hospital, generalmente lo asociamos a un carbapenem, como ustedes ven en la franja verde, meropenem, imipenem, casi en el 53% de ellos se asocian buscando de optimizar la terapéutica. Dependiendo del patógeno, se agrega tigiciclina en el caso de Acinetobacter, pero también una serie de esquemas como cefepime, pipetazo, ciprofloxacina, ampicilina sulbactam, etcétera, etcétera, porque como ustedes deben entender, no existe terapia adecuada o terapia óptima o indicación terapéutica para manejo de multiresistencia. Todos los tratamientos son tratamientos de rescate, son tratamientos compasivos, con la esperanza de que el paciente pueda tener una respuesta terapéutica favorable. La colistina es categoría C del embarazo. Se debe utilizar la colistina con precaución durante el embarazo si los beneficios superan los riesgos. Los estudios en animales muestran riesgos, y los estudios humanos no están disponibles o no se realizaron estudios ni en humanos ni en animales. No sabemos si la colistina pasa a la leche materna o cómo afectaría al lactante. Recordemos que la colistina es una droga vieja que se abandonó su estudio, su investigación, como las drogas actuales décadas atrás, y recién se le está rescatando como una opción para el manejo de un proceso infeccioso. El otro fármaco que
que tenemos en nuestro medio es tigeciclina. La tigeciclina es una tetraciclina, específicamente una glicilciclina. Es activo contra las enterobacterias productoras de carbapenems. Es activo contra Cinetobacter, contra gram negativos, contra anaerobios, contra patógenos atípicos, contra Stenotrophomonas mantófila, pero carece de actividad contra Pseudomonas aeruginosa. Tiene muy buena actividad contra estafilococo en todas sus variedades. Al igual que la colistina, la tigeciclina tiene como parámetro farmacodinámico área bajo la curva sobre el MIC, que significa a mayor dosis de tigeciclina, mayor respuesta terapéutica. Esta parte es importante porque cuando se hizo el desarrollo de la molécula, es decir, los estudios en neumonía comunitaria y especialmente en neumonía intrahospitalaria, no se logró tener una eficacia o una demostración de eficacia similar a la droga de estándar, precisamente porque en el caso específico de neumonía asociada a ventilación mecánica, la tigeciclina no lograba concentraciones adecuadas a nivel pulmonar para poder vencer los mix de los patógenos que estaban provocando este proceso infeccioso. Es más, hace ya casi una década atrás la FDA envió una precaución en relación al riesgo de mortalidad en pacientes que reciben tigeciclina versus otros antibióticos comparadores. En base a esto, la tigeciclina no tiene una indicación oficial para neumonía asociada a ventilación mecánica. Sin embargo, lo utilizamos porque, al igual que la colistina, no tenemos otra opción terapéutica y podemos jugar con PKPD para mejorar su performance para el manejo de Acinetobacter baumannii. La tigeciclina, debemos recordar también dos cosas: no se concentra muy bien en plasma, por lo tanto, bacteriemias por patógenos a los cuales pensamos utilizar tigeciclina no van a ser controladas porque tigeciclina no logra una buena concentración en plasma. Y si no logra una buena concentración en plasma, tampoco va a lograr una buena concentración en orina. Por lo tanto, bacteriemias e infección urinaria no es la primera opción utilizar tigeciclina para el manejo de los mismos. Tigeciclina, entonces, vamos a utilizarlo cuando tenemos dos posibles patógenos: Acinetobacter baumannii multiresistente o enterobacterias productoras de carbapenemasa. En este slide lo que vemos es justamente un estudio en el cual nos describe las propiedades de la tigeciclina o la ventaja de la tigeciclina para el manejo de enterobacterias productoras de carbapenemasa, ya sea como monoterapia o en combinación, como combinación doble asociada a otra droga o combinación triple asociada a otra droga, o dosis altas o dosis estándar. Recordemos que habíamos mencionado que la tigeciclina es dependiente de área bajo la curva sobre el MIC, es decir, a mayor dosis, mayor respuesta, y de un tiempo a esta parte se ha empezado a proponer el uso de tigeciclina a doble dosis, es decir, 100 miligramos cada 12, justamente para tratar estos procesos infecciosos. Y en este slide lo que podemos ver justamente esta indicación. Otro estudio que nos habla de la eficacia de tigeciclina contra Acinetobacter en diversas presentaciones clínicas. Tigeciclina para ser usado para el manejo de Klebsiella. Este es un slide interesante que me voy a detener un poquito para detallarles. En la columna de la letra I dice la sigla PTA, es decir, la probabilidad de lograr el objetivo terapéutico. Van a ver ustedes una línea roja que corresponde al 90%. Es decir, si un antibiótico tiene una probabilidad de lograr el objetivo terapéutico por encima del 90%, estamos yendo bien. Si esta probabilidad de lograr el objetivo terapéutico es menos del 80%, 70%, 60%, no es la mejor opción terapéutica. Y hacia la letra de las X, de las Y, está la concentración mínima inhibitoria,
Entonces, a mayor concentración mínima inhibitoria, es decir, a mayor MIC, es decir, cuando la cepa se está queriendo volver más resistente, como ustedes pueden ver, la probabilidad de lograr este objetivo que estaba en 100% con MIC bajas empiezan a decaer. Y primero empieza a decaer cuando damos 50 miligramos cada dosis, que es la dosis estándar, que son las bolitas negras. Cuando damos 75 cada 12 es la siguiente en caer, que son las líneas con cuadradas. Y cuando damos 100 miligramos cada 12, que es el triángulo, las líneas con triángulo, vemos que esta es la última en caer en esta probabilidad de lograr el objetivo terapéutico. Por lo tanto, desde el punto de vista farmacodinámico, acá se confirma que las dosis altas nos predicen que tienen una mejor respuesta al tratamiento. Entonces, por ejemplo, en mi hospital, al comenzar la pandemia, se planteó, sabiendo las posibilidades de multiresistencia en el año 2020, se planteó y se asumió en nuestro servicio que se iba a dar colistina a dosis altas, a 100 miligramos cada 12 horas y con una dosis de carga de 200 miligramos. ¿Esta dosificación puede afectar la seguridad de la tigecyclina? Era la pregunta que siempre nos hacíamos, es decir, si estas dosis altas pudiese provocar algún efecto secundario a nivel hepático, ya que recuerden que la tigecyclina se metaboliza a nivel hepático, y en este slide lo que se ve justamente es que la respuesta, es decir, los efectos secundarios asociados a la tigecyclina eran independientes de la dosificación, o eran más o menos similares en ambos grupos. Y en el caso nuestro, en estos 2 años de pandemia, muy rara vez hemos visto alteraciones de la función hepática en aquellos pacientes que recibían tigecyclina a doble dosis. Otro estudio en el cual podemos ver que las transaminasas, las bilirrubinas, tanto en la dosis estándar o como la dosis elevada, las variaciones eran similares. Entonces, en tal sentido, el uso de tigecyclina a dosis altas no ha implicado una mayor afectación en cuanto a la seguridad. El problema desde el punto de vista del manejo de la gestante es la tigecyclina, que en estudios animales, en realidad las tetraciclinas han revelado evidencia de daño fetal. Se observan reducciones en el peso fetal y una mayor incidencia de anomalías esqueléticas, ya sea osificación o sea retardada, a dosis altas o a dosis similares a la dosis humana en modelos animales. Mayor pérdida fetal a dosis en conejos, y la tigecyclina atraviesa la placenta y se encuentra en tejidos fetales. No hay datos controlados, como ustedes entenderán, en el embarazo en el ser humano. Como toda tetraciclina, afecta el desarrollo de los dientes en la segunda mitad del embarazo, provocando una decoloración permanente amarillo-gris, amarillo-marrón. Por esa razón se considera categoría del embarazo. Existe evidencia positiva de riesgo fetal humano basado en datos de reacciones adversas de experiencias de investigación o comercialización en humanos. Hay que analizar pro y contra para poder utilizar la tigecyclina como opción terapéutica. En nuestra experiencia, en realidad lo hemos utilizado en la segunda ola, justamente con una gestante que tenía COVID, que hizo una neumonía por Acinetobacter. Dimos la combinación de colistina y tigecyclina, se hizo una junta médica, se analizó pro y contras, en realidad ya era un óbito fetal, finalmente la paciente falleció. El otro grupo que tenemos son los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos, a diferencia de los otros dos, son tiempo dependientes, significa que a mayor tiempo de exposición, mayor respuesta terapéutica, y nuestro objetivo terapéutico es justamente dar el antibiótico de tal manera que logremos el mayor tiempo por encima del MIC para lograr nuestro objetivo terapéutico. Los beta-lactámicos son nobles durante la gestación, es categoría de riesgo B, no existe evidencia de alteración de la fertilidad o daño al feto, y por lo tanto lo podemos utilizar con tranquilidad durante la gestación. Una forma de optimizar los beta-lactámicos en manejo de multiresistencia es justamente cumplir lo que dice tiempo por encima en MIC.
y esto lo podemos lograr con infusiones prolongadas de antibióticos. En este slide lo que vemos es justamente para ceftazidime, beta-lactámico, para manejar Pseudomonas aeruginosa, como obtenemos la ventaja de infusión continua, 6 gramos, en el caso de ceftazidime en 24 horas, y vemos diversas concentraciones mínimas inhibitorias de 8, 16 o 32, y vemos que en el 100% de los casos cumplimos el objetivo terapéutico. Por el contrario, si lo damos en forma normal, 2 gramos cada 8, vemos que al MIC de 8 cumplimos el 100% objetivo terapéutico, pero el MIC de 16 y 32, que son resistentes, ya no cumplimos el objetivo terapéutico y ya no se configura como opción terapéutica. Entonces, infusión continua de antibióticos, infusión continua de beta-lactámicos como una forma también de estimular el manejo de resistencia. Sin embargo, esta opción de dar infusión continua, a pesar de ser el germen resistente como una forma de vencer el mismo, tiene un límite. En el caso de los carbapenems, en este slide lo que estamos viendo es un panel de microscan. Vemos que tenemos 3 pocillos, o 4 pocillos, 1, 2, 4 y 8 para el caso de meropenem. Cuando es sensible, es el primer pocillo, menos de 2, y cuando es resistente es más de 2. Entonces tenemos resistencia de 2, de 4 y de 8. Cuando tenemos resistencia hasta 8 podemos dar infusión continua de beta-lactámicos y vamos a tener la seguridad que el paciente se va a recuperar. Sin embargo, cuando la resistencia es más de 8, 16, 32, 64, por más que demos infusión continua de antibióticos no vamos a lograr el objetivo terapéutico al cual estamos buscando. Entonces tenemos que tener puntos de corte como esto o concentración mínima en valor para poder definir la ventaja o no de dar infusión continua cuando tenemos una cepa resistente como la que vemos en el presente slide. Otro beta-lactámico es ampicilina sulbactam, precisamente sulbactam más que ampicilina. Sulbactam es un beta-lactámico débil que se utiliza asociado a otros beta-lactámicos como un antibiótico suicida. Sin embargo, sulbactam tiene actividad contra Acinetobacter baumannii multiresistente. Y justamente en este metaanálisis lo que hacen es recuperar los estudios de investigación y ven dosis alta de sulbactam, es decir, más de 6 gramos por día. Cada frasco de ampicilina sulbactam, que es el producto que tenemos en el Perú, tiene 0.5 gramos de sulbactam. Entonces estamos hablando acá de 12 frascos diarios de sulbactam, combinado con otro antibiótico, fueron los que tuvieron una clasificación más alta en mejoría clínica y curación clínica. Entonces podemos dar sulbactam, pero a dosis altas, dosis bastante altas en realidad, y la combinación con colistina fue frecuente porque es lo que comúnmente se hace a nivel internacional, pero a aquellos pacientes que recibían colistina tenían alteraciones de la función renal. Otro grupo es ceftolosano tozolactam, es una cefalosporina, tiene una actividad incrementada frente a Pseudomonas aeruginosa, tiene mayor permeabilidad de la membrana externa, no se afecta por expresión de bombas. Ceftolosano se asocia a tazobactam para tener una mejor actividad frente a las serin beta-lactamasas. Sin embargo, no tiene actividad frente a la oxa ni frente a las carbapenemasas, a las metalo beta-lactamasas. No tiene actividad. El otro antibiótico que tenemos en nuestro medio es ceftazidime avibactam. Tiene actividad contra enterobacterias productoras de BLE, productoras de AMC, contra carbapenemasas tipo KPC y algunas OXA, pero al igual que la anterior, no tiene actividad frente a metalo beta-lactamasas. No activa contra Acinetobacter ni contra anaerobios. Entonces, una forma de lograr una lucha o una mejor ventaja contra las carbapenemasas es recordar que Astronar no se hidroliza por estas metalo beta-lactamasas, pero sí con las otras enzimas, con ampicilina, con AMC o con las BLE. Entonces, Astronar avibactam
se configura como una opción interesante para poder combatir las metalo-beta-lactamasas, y justamente en este slide vemos un metaanálisis en la que destaca justamente esta asociación. No tenemos Astronan avibactam en nuestro país, lo que tenemos es ceftazidime avibactam, y algunos estudios plantean asociar Astronan para justamente cumplir esto, lo que estamos mencionando en el slide. Entonces, en resumen, y ya para terminar esta presentación, para Cinetobacter carbamani tenemos como opciones terapéuticas colistina 300 de carga y 150 cada 12 para una función renal normal. Podemos asociar tigeciclina 200 miligramos de carga y 100 miligramos cada 12 horas. En el caso de la gestante no podemos dar tigeciclina salvo que el beneficio sea mucho mayor que el riesgo, y no se busque justamente la supervivencia de la madre. Una alternativa es colistina 300 miligramos de carga y 150 cada 12, más sulbactam 3 gramos, es decir, 6 ampollas de antisulbactam de 1.5 3 veces al día. Y la alternativa final sería dar solamente colistina de carga y 150 miligramos cada 12 horas. Para el caso de Pseudomonas aeruginosa tenemos diversas opciones. Colistina igual a la misma dosificación, más ceftazidime avibactam 2.5 cada 8 horas. Sin embargo, si esta cepa es productora de metalocarbapenemasa, la Pseudomonas no va a ser inactivada con este esquema, sino únicamente con la colistina. O sea, la colistina trabajaría sola porque ceftazidime sería inactivada por la metalocarbapenemasa. Lo mismo sucede con colistina asociada a ceftolosanos 2-obactam. Sería inactivado por la metalocarbapenemasa. Colistina de 300 miligramos de carga y 150 cada 12 más meropenem 2 gramos cada 8 horas es algo que comúnmente lo utilizamos en el medio, pero desafortunadamente, por ejemplo, en mi hospital, el MIC de Pseudomonas para meropenem es mayor o igual a 8, o sea, 16 o 32. Por lo tanto, meropenem se convierte en tratamiento fútil. Podríamos dar colistina 300 miligramos de carga y 150 cada 12 como única opción terapéutica, pero recuerden que como monoterapia siempre va a tener un problema para predecir la respuesta clínica. Podríamos usar ceftazidime avibactam 2.5 cada 8 horas más Astronan 2 gramos cada 8 horas. La idea es que avibactam destruya las coenzimas BLE-AMC y permita que Astronan pueda atacar a Pseudomonas aeruginosa únicamente. Solamente funcionaría si la cepa de Pseudomonas aeruginosa sea productora de metalo-beta-lactamasa. Para las enterobacterias productoras de carbapenemasa, estamos hablando de Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli. Klebsiella pneumoniae es lo más frecuente que tenemos en nuestro medio. Sí requerimos que nuestro laboratorio nos haga la detección de carbapenemasas. Por lo menos lo que dice el slide, si nos diga si es serin carbapenemasa o metalocarbapenemasa. Este punto es muy importante porque nos va a dar el derrotero del manejo terapéutico. Si el laboratorio nos dice que nuestra cepa es serin carbapenemasa, es decir, que es un KPC, nuestra opción terapéutica es ceftazidime avibactam 2.5 cada 8 horas endovenosa. Es la terapia de elección. Si no tenemos la droga en nuestro medio o en nuestro hospital, podemos intentar con colistina más tigeciclina para el manejo del mismo proceso infeccioso. Por el contrario, si el laboratorio nos dice que es un metalocarbapenemasa, no tenemos mayor opción terapéutica, excepto de dar colistina más tigeciclina a las dosis ya indicadas. Podríamos intentar ceftazidime avibactam 2.5 cada 8 horas endovenosa más Astronan 2 gramos cada 8 horas, con la misma idea que avibactam se inmole y permita que Astronan pueda hacer los efectos terapéuticos correspondientes. Entonces, como ustedes pueden ver, para finalizar, el manejo de la multiresistencia es una terapia compasiva, es una terapia al cual tenemos muy pocas herramientas terapéuticas al cual ofrecer.
La gestación y la lactancia nos impide o nos debe llevar a tener un mejor cuidado del análisis riesgos versus beneficio para poder determinar nuestra mejor opción terapéutica. La moraleja siempre es mejor prevenir, es decir, prevenir los mecanismos de resistencia para evitar llegar a utilizar fármacos que de repente no son las mejores opciones en el manejo del proceso infeccioso en cuidados intensivos. Y con esto yo termino la presentación, agradeciéndole a todos por su paciencia y voluntad. Gracias. Una brillante exposición del doctor Martín Oyaguren. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por su brillante exposición.